Una anciana, con un semblante cansado, caminaba lentamente, sus pasos pesados. Pasaba entre la gente apurada, que parecía no notarla en medio de la agitación del día a día. De repente, un hombre, un completo extraño, se detuvo frente a ella. Sus ojos desbordaban compasión mientras la observaba. Sin decir una palabra, le extendió un pequeño sobre. La anciana quedó perpleja, dudando por un momento, hasta que, con manos temblorosas, aceptó el sobre. Cuando lo abrió, sus ojos se abrieron de par en par al toparse con un boleto de cena en un elegante restaurante de la ciudad. Ella no podía creer lo que veía. ¿Por qué ese hombre, que ni siquiera la conocía, le había dado ese regalo? La anciana se quedó inmóvil, perdida en sus pensamientos, tratando de entender el significado de ese gesto inesperado. Aquel pequeño momento de atención y generosidad de un completo extraño le envió un sutil recordatorio de que, incluso en medio de la agitación e impersonalidad de la gran ciudad, aún hay personas capaces de un acto de bondad que puede cambiar el rumbo del día de alguien. La anciana, todavía atónita con el inesperado obsequio, apretó el boleto de cena en sus manos temblorosas. Ella no podía comprender el motivo de aquel gesto generoso de un desconocido. Su corazón se aceleró, una mezcla de emociones la invadió. Vacilante, enfrentó al hombre que le había entregado el boleto. Él la observaba con una sonrisa gentil, sus ojos transmitiendo una compasión que la sorprendió. Antes de que ella pudiera agradecerle, el hombre simplemente asintió con la cabeza y siguió su camino, desapareciendo entre la multitud. La anciana permaneció de pie, perdida en sus pensamientos. Ella no estaba acostumbrada a recibir regalos, mucho menos de personas que no conocía. Aquel simple acto de bondad la hizo cuestionar su propia vida y la forma en que veía el mundo. Después de algunos instantes de reflexión, la anciana decidió aceptar la invitación. Al fin y al cabo, quizás esa sería una oportunidad única de disfrutar de un momento de confort y dignidad, algo que ella rara vez experimentaba. Con el boleto firmemente sujeto en su mano, la anciana se dirigió hacia el imponente restaurante, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y esperanza. Al acercarse al elegante establecimiento, la anciana se sintió cada vez más fuera de lugar. El brillo de las luces, el movimiento de las personas bien vestidas y la atmósfera de sofisticación la hicieron dudar si realmente debería entrar. Vacilante, se detuvo frente a las puertas giratorias, observando la escena con aprensión. Podía sentir las miradas curiosas de las personas que pasaban junto a ella, probablemente juzgando su apariencia sencilla y humilde. Reuniendo toda su valentía, la anciana finalmente ingresó al restaurante. El ambiente lujoso la intimidaba, y se sentía incómoda en medio de ese escenario tan diferente a todo lo que conocía. Acercándose al mostrador de recepción, la señora presentó el boleto con manos temblorosas. La recepcionista la analizó de arriba abajo, su mirada repleta de desdén. Ella tomó el boleto, examinándolo con evidente desconfianza. «Disculpe, señora, pero este boleto no se ajusta a nuestra política de reservas», dijo la recepcionista en un tono frío y distante. «Creo que ha habido algún malentendido. Lo siento, pero no puedo aceptarlo». La señora sintió que sus esperanzas se desmoronaban. Abrió la boca, tratando de explicar, pero las palabras parecían haber abandonado su garganta. Ante ese trato, se sintió intimidada y avergonzada, como si no perteneciera a ese lugar. Incluso ante el rechazo de la recepcionista, la señora no se rindió. Reunió toda su determinación y, con voz temblorosa, trató de explicar la situación. «Por favor, señorita. Este boleto fue un regalo inesperado de un hombre en la calle. No sé por qué, pero él me dio esto y me gustaría mucho aprovechar esta oportunidad». La recepcionista la miró con indiferencia, claramente sin disposición a escucharla. «Lo siento, pero no puedo aceptar este boleto. No es válido para nuestras reservas. Le pido que se retire, por favor». Decepcionada, la señora bajó la cabeza, sintiéndose pequeña e infravalorada. Apretó el boleto en sus manos, con miedo de dejarlo escapar. Esa oportunidad significaba tanto para ella, era una luz en medio de su humilde y rutinaria vida. Fue entonces cuando un hombre, elegantemente vestido, se acercó a la recepcionista.
Había presenciado la escena y parecía conmovido por la situación de la señora. ¿Hay algún problema aquí?, preguntó, con un tono de voz firme, pero gentil. La recepcionista, claramente intimidada, explicó la situación del boleto. Antes de que pudiera continuar, el hombre se volvió hacia la señora, mirándola con compasión. «Por favor, acepte mi invitación a cenar con nosotros esta noche. Será un placer tenerla aquí». La señora se quedó sin palabras, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese inesperado gesto de solidaridad la emocionó profundamente. Ante la inesperada oferta del hombre elegante, la señora sintió que su corazón se llenaba de gratitud. No podía creer que, después de haber sido rechazada por la recepcionista, otra persona se había ofrecido a tenderle la mano. Todavía con los ojos llorosos, la señora asintió tímidamente, aceptando la invitación. El hombre la guió suavemente a través del restaurante, hacia una mesa reservada. Al acomodarse, la señora observaba todo a su alrededor con fascinación y una pizca de intimidación. Ese ambiente lujoso y refinado estaba tan lejos de su realidad cotidiana. Se sentía como una intrusa, una desplazada en ese mundo de apariencias y elegancia. El hombre, percibiendo su vacilación, sonrió con gentileza y comenzó a entablar conversación, buscando hacerla sentir más cómoda. «Entonces, mi querida señora, ¿qué la trae a este lugar tan elegante hoy?», preguntó él, con voz calmada y acogedora. La señora, aún un poco recelosa, explicó brevemente sobre la inesperada nota y la reacción de la recepcionista. No quería parecer una intrusa, pero no podía ocultar su embarazo ante esa situación. «Entiendo. Es realmente una historia impresionante», comentó el hombre, con expresión empática. «Bueno, permítame entonces invitarla a cenar como corresponde a este establecimiento. Aprovechemos esta oportunidad y haga que se sienta verdaderamente bienvenida aquí». Mientras el hombre hacía el pedido, la señora observaba cada detalle, maravillada por la formalidad y sofisticación de ese ambiente tan distante de su realidad. Apenas podía creer que estaba realmente allí, a punto de compartir una comida en un lugar tan elegante. A medida que la cena transcurría, la señora comenzó a sentirse gradualmente más cómoda. El elegante hombre, que se había presentado como George, se mostró amable, atento y genuinamente interesado en su historia. La animaba a hablar sobre su vida, escuchando con atención mientras ella compartía sus experiencias y desafíos cotidianos. La señora, que inicialmente se sentía como una intrusa en ese ambiente, poco a poco se abrió y se sintió más confortable. George demostraba empatía y respeto, haciendo que la señora se sintiera valorada y respetada. La trataba con la misma cortesía y atención que dedicaría a cualquier otra persona presente, rompiendo las barreras sociales que ella inicialmente temía. A medida que la cena avanzaba, la señora se sorprendió al darse cuenta de que realmente estaba disfrutando de esa experiencia. Saboreaba cada plato delicioso servido frente a ella, maravillada por los sabores y la impecable presentación. En un momento dado, George levantó su copa de vino tinto y brindó, sonriendo con sinceridad. Un brindis por las inesperadas oportunidades y la bondad de los desconocidos. Que esta cena sea solo el comienzo de una hermosa amistad. La señora, con los ojos brillantes de emoción, levantó su propia copa, sintiéndose verdaderamente agradecida por ese encuentro transformador. En ese momento, supo que esa experiencia la marcaría profundamente, demostrando que pequeños gestos de gentileza pueden cambiar el curso de una vida. Después de la inesperada invitación de George y la agradable cena compartida, la señora se sentía renovada y agradecida. Esa experiencia había sido un momento de luz en medio de su humilde y desafiante rutina. Antes de despedirse, George se ofreció a llevarla en su limusina hasta su modesto apartamento. La señora, aún un poco reticente, aceptó el favor, pues sabía que sería una oportunidad única. Durante el trayecto, no podía contener su curiosidad sobre el hombre que le había mostrado tanta amabilidad. George, a su vez, se mostraba atento y dispuesto a conversar. «Entonces, mi querida señora, dígame, ¿qué la hizo aceptar mi invitación? Usted no me conocía y yo soy solo un extraño para usted». La señora dudó por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Bueno, señor George,
Cuando la recepcionista me rechazó, me sentí tan insignificante y desvalorizada. Su gesto de gentileza y solidaridad fue como un rayo de esperanza en medio de mi desilusión. No podía dejar pasar una oportunidad como esta, aunque pareciera improbable. George asintió, su mirada reflejando comprensión. Nosotros, los privilegiados, tenemos la obligación moral de tender la mano a los menos afortunados. La señora sintió que su corazón se calentaba con esas palabras. No estaba acostumbrada a ser tratada con tanta consideración y respeto, especialmente por alguien de la alta sociedad. Cuando finalmente llegaron a su modesto edificio, George la acompañó hasta la entrada, despidiéndose con un cálido apretón de manos. Gracias por haber aceptado mi invitación. Fue un placer disfrutar de su compañía. Espero que podamos encontrarnos de nuevo pronto. La señora asintió, emocionada, prometiendo que devolvería la gentileza tan pronto como pudiera. Esa inesperada conexión le había proporcionado una experiencia transformadora, demostrando que la bondad de un extraño puede cambiar el curso de una vida. En los días que siguieron, la señora no podía dejar de pensar en el inesperado encuentro con George en el elegante restaurante. Esa experiencia había dejado una profunda huella en su corazón. Se sorprendía recordando los detalles de la cena, la delicadeza con la que George la había tratado, la empatía en sus palabras. Ese hombre de la alta sociedad, que fácilmente podría haberla ignorado, se había ofrecido a darle una oportunidad única. Su mente también recordaba la limusina que la llevó de vuelta a su modesto apartamento y el cálido apretón de manos cuando se despidieron. George le había prometido que podrían verse de nuevo pronto, y esa posibilidad la dejaba ansiosa y esperanzada. Aunque su vida era humilde, la señora sentía que ese encuentro había despertado algo dentro de ella, una chispa de sueños y posibilidades que casi había olvidado en medio de las dificultades cotidianas. Cierta mañana, mientras realizaba sus tareas domésticas, sonó el timbre. Al abrir la puerta, la señora se quedó atónita al encontrar a George parado allí, sosteniendo un precioso ramo de flores. «Buenos días, mi querida señora. Espero no estar molestando. Simplemente no podía dejar de pensar en usted y quisiera hacerle una visita». La mujer, con los ojos humedecidos, aceptó las flores con manos temblorosas, emocionada por la inesperada visita. «Señor George, yo no sé qué decir. Esto es tan inesperado». George sonrió amablemente, sus ojos brillando con sinceridad. «No necesita decir nada. Simplemente permítame entrar y concédame el placer de su compañía una vez más». La señora, aún sorprendida, asintió y abrió paso, invitándolo a entrar en su humilde hogar. En ese momento, sabía que su vida había tomado un rumbo completamente inesperado, un camino de esperanza, posibilidades y conexiones que nunca habría imaginado. Al invitar a George a entrar en su modesto departamento, la señora sentía que su corazón latía acelerado. Todavía no podía creer que este hombre tan distinguido había vuelto a visitarla tan prontamente. Mientras George observaba a su alrededor, la señora se sintió un poco avergonzada, temiendo que él juzgara sus modestas condiciones de vida. Sin embargo, él la sorprendió al sonreír con gentileza. «Su hogar es acogedor y refleja su personalidad. Me siento honrado de estar aquí». Estas palabras hicieron que la señora se sintiera más cómoda. Lo invitó a sentarse y le ofreció una taza de té, que él aceptó con educada gracia. Sentados uno frente al otro, George pareció notar su renuencia, y con un gesto amable, le tocó suavemente la mano. «Mi querida señora, no quiero que se sienta incómoda con mi presencia. Mi único objetivo es disfrutar de su compañía y, quizás, poder ayudarla de alguna manera». Esas palabras la tocaron profundamente. Ella no estaba acostumbrada a recibir tanta amabilidad y consideración de un completo extraño, especialmente alguien de la alta sociedad. Lentamente, la señora se fue abriendo y compartiendo más sobre su vida, sus luchas diarias y sus sueños frustrados. George la escuchaba con atención, sus ojos demostrando empatía y comprensión. «Entiendo que su situación no es fácil, pero me gustaría que supiera que hay personas dispuestas a tender la mano y ayudar, incluso si son desconocidos. Yo, en particular, me siento honrado de tener la oportunidad de conocerla mejor».
Al escuchar eso, la señora sintió que una lágrima rodaba por su rostro. Ella no estaba acostumbrada a ser tratada con tanta dignidad y respeto. En ese momento, supo que su vida había tomado un giro inesperado, lleno de nuevas posibilidades. A medida que la conversación entre la señora y George continuaba, un sentimiento de complicidad y conexión se fortalecía entre ellos. A pesar de la diferencia de clases sociales, parecían encontrar afinidades en sus perspectivas sobre la vida. La señora se sentía cada vez más cómoda para compartir sus esperanzas y sueños frustrados. Le contó a George sobre su deseo de conseguir un mejor empleo, que le permitirá una vida más digna y cómoda. Para su sorpresa, George la escuchaba con atención y empatía, mostrando un genuino interés en su historia. Le preguntaba sobre sus habilidades y aspiraciones, pareciendo considerar cómo podría ayudarla. En un momento dado, George se inclinó hacia ella y le dijo: «Sabe, mi querida señora, tengo algunas conexiones y oportunidades que podrían interesarle. Me gustaría poder ofrecerle la oportunidad de conseguir un mejor empleo, que valore sus capacidades». La señora se quedó sin palabras, apenas creyendo lo que estaba escuchando. Ese hombre, que hasta hace poco era un completo extraño, estaba dispuesto a ayudarla de una manera tan generosa. «Señor George, yo, ni sé qué decir. Esto es tan inesperado y amable de su parte. ¿Cómo podré retribuir tanta bondad?». George sonrió con gentileza y puso su mano sobre la de ella, en un gesto de consuelo. «No tiene que retribuir nada, mi querida. Simplemente quiero poder contribuir de alguna manera a mejorar su situación. Usted merece tener una vida más digna y realizada». Emocionada, la señora sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. No podía creer la suerte que tenía al conocer a alguien tan bondadoso y dispuesto a ayudarla. En ese momento, la señora supo que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Con la ayuda y el apoyo de George, tendría la oportunidad de perseguir sus sueños y construir un futuro mejor. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre la señora y George se fortalecía cada vez más. Él cumplió su promesa y la presentó a una de sus conexiones, quien quedó impresionada por las habilidades y la determinación de la señora. Entonces, ella logró conseguir un empleo en una empresa respetable, con un salario mucho mejor que el anterior. Esto representó un enorme cambio en su vida, sacándola de una situación de dificultad financiera y abriéndole nuevas perspectivas. Cada vez que se encontraban, George demostraba un genuino interés en el progreso de la señora. Se alegraba de verla más animada y segura de sí misma, sabiendo que su ayuda había hecho una diferencia significativa. Poco a poco, la distancia social entre ellos se fue disipando. Comenzaron a conversar no solo sobre el trabajo, sino también sobre sus sueños, gustos y experiencias de vida. Una amistad sincera empezó a florecer. En una de sus visitas, George sugirió que la señora lo acompañara a un evento social, una recepción en la mansión de uno de sus amigos influyentes. Inicialmente, la señora se sintió intimidada, temiendo no encajar en ese ambiente. Sin embargo, George la tranquilizó, afirmando que ella merecía disfrutar de esa oportunidad. La ayudó a prepararse, orientándola sobre etiqueta y modales, para que se sintiera cómoda y segura. El día del evento, la señora se sorprendió al ver lo bien que se adaptó a ese nuevo escenario. Logró entablar conversaciones interesantes con los otros invitados, impresionándolos con su inteligencia y elegancia. Al final de la noche, George la miró con orgullo y satisfacción, visiblemente complacido por haber contribuido a esa transformación en su vida. La señora, a su vez, se sentía inmensamente agradecida y emocionada por haber encontrado un nuevo amigo tan generoso y atento. Ese evento marcó el inicio de una jornada llena de nuevas oportunidades y experiencias para la señora. Con el apoyo de George, comenzaba a vislumbrar un futuro mucho más prometedor de lo que podría haber imaginado. A medida que la amistad entre la señora y George se profundizaba, comenzaron a compartir más de sus historias personales y sueños para el futuro. En una de sus conversaciones, la señora le contó a George sobre su deseo de abrir algún día su propio negocio. Siempre había tenido una pasión por la cocina y soñaba con tener su propio restaurante, donde pudiera compartir su arte culinario con el mundo.
George se entusiasmó con esta idea y se ofreció a ayudarla a convertir ese sueño en realidad. La presentó a algunos de sus contactos en el mundo de la gastronomía, quienes quedaron impresionados con las habilidades culinarias de la señora. Juntos, comenzaron a trazar un plan detallado para la apertura del restaurante. George proporcionó la financiación inicial, mientras la señora se dedicaba a desarrollar el concepto del emprendimiento, la creación del menú y la selección del equipo. Luego de meses de intenso trabajo y dedicación, llegó el día de la inauguración del restaurante. La señora apenas podía creer que su sueño se estaba convirtiendo en realidad. George la acompañó en este momento tan especial, apoyándola y compartiendo su emoción. A medida que el restaurante comenzaba a atraer clientes y a ganar una excelente reputación, la señora se sentía cada vez más realizada. Había encontrado su vocación y, con el apoyo de George, logró transformar su pasión en un negocio exitoso. Además del aspecto profesional, la relación entre la señora y George evolucionó hacia una profunda amistad. Compartían no solo planes de negocios, sino también sus sueños, esperanzas e incluso momentos de vulnerabilidad. George se convirtió en un mentor y confidente para la señora, alguien en quien ella podía confiar y buscar consejos. A su vez, la señora se esforzaba por devolver todo el apoyo y el cariño que había recibido, mostrándose como una amiga leal y dedicada. Juntos, recorrieron un viaje de transformación, superando barreras y logrando conquistas que en el pasado parecían improbables. Esta improbable amistad se había convertido en un vínculo invaluable en la vida de ambos. Cierto día, durante una conversación abierta y sincera, la señora decidió finalmente compartir un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Con los ojos humedecidos, le contó a George sobre su historia. Explicó que, cuando era muy joven, había pasado por una situación extremadamente difícil en su vida. Sin recursos financieros ni emocionales para criar a un hijo sola, tuvo que tomar la decisión más dolorosa de su vida: entregar a su bebé en adopción, con la esperanza de que tuviera una mejor oportunidad. Al escuchar esta revelación, George quedó completamente sorprendido. A medida que la señora describía los detalles de su pasado, él comenzó a tener flashes de recuerdos, fragmentos de su propia infancia, recordando vagamente haber sido criado en un orfanato. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar en su mente. La conexión profunda que sentía con la señora, las similitudes físicas, todo tenía sentido ahora. George no podía creer que la mujer a la que tanto aprecio le tenía era, en realidad, su propia madre biológica. Aturdido por la revelación, George permaneció en silencio por unos instantes, procesando esta información impactante. Finalmente, George la miró con lágrimas en los ojos y la abrazó con fuerza. En ese momento, comprendió todo el sufrimiento y el enorme sacrificio que su madre había hecho para darle una oportunidad de vivir. A pesar del dolor de haber sido separado de ella cuando era apenas un bebé, George sintió un profundo perdón y gratitud al saber que su madre siempre había pensado en él, incluso después de haber tomado aquella decisión. Juntos, madre e hijo, se reencontraron después de años de separación. Esta conexión tan significativa y llena de emoción los unió aún más, fortaleciendo los lazos que siempre habían estado presentes, aunque de manera implícita. La revelación de esta verdad transformó la relación entre ellos. Ahora, no solo amigos, sino familia. Juntos, construirían un nuevo viaje, lleno de amor, comprensión y oportunidades para crear los vínculos que tanto anhelaban. Esta conmovedora historia sobre el reencuentro entre madre e hijo después de años de separación nos trae algunas reflexiones importantes. En primer lugar, el relato evidencia el enorme sacrificio que la madre hizo al entregar a su hijo en adopción, motivada por la falta de recursos y condiciones para criarlo. Esta decisión, sin duda una de las más dolorosas que una madre puede enfrentar, demuestra el amor incondicional que ella tenía por su hijo, priorizando su bienestar por sobre sus propios deseos. Además, la historia muestra que, incluso separados desde la infancia, existía una conexión profunda e inexplicable entre madre e hijo. Este vínculo, a menudo llamado vínculo maternal, va más allá de la simple relación y se arraiga en lo más profundo de la esencia humana. Cuando la verdad finalmente se revela, el hijo, a pesar del impacto inicial,
demuestra madurez y compasión al perdonar a su madre. Esta capacidad de comprender las circunstancias y las motivaciones detrás de las acciones revela la fuerza del amor y la conexión que los une. Finalmente, la narrativa termina con la promesa de un nuevo viaje, en el que madre e hijo tendrán la oportunidad de reconstruir los lazos y crear los vínculos que les fueron negados en el pasado. Este proceso de reaproximación y construcción de una relación significativa es esencial para la curación emocional de ambos. En resumen, esta historia nos recuerda el poder del amor maternal, la capacidad humana de perdonar y la resiliencia de los vínculos familiares, incluso cuando enfrentan desafíos extremos. Es una narrativa que toca el corazón y nos hace reflexionar sobre la importancia de valorar y preservar los lazos que nos definen como seres humanos. Gracias por compartir. Si disfrutaste del contenido, te invito a ver esta otra emocionante historia que se muestra en tu pantalla.